Buenas tardes, mi nombre es Gerardo de Jesús Hernández Sierra y el día de hoy les mostraré la práctica número 2, medición de los parámetros eléctricos en diferentes configuraciones de transistores del Laboratorio de Electrónica Digital 2, impartida en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, asociada a la Universidad Autónoma de Nuevo León, por el docente Edgar Alberto Pérez Castillo. En el mundo de la electrónica existen configuraciones de transistores. Ahora les explicaré qué son las configuraciones Totem Pole, Open Collector y Tri-State. Las configuraciones Totem Pole, Open Collector y Tri-State son tres formas de salida de transistores en circuitos digitales y analógicos. Cada configuración tiene su aplicación, dependiendo de si se necesita velocidad, capacidad de conducción de corriente, control de buses o aislamiento de señales. El objetivo de esta práctica es conocer y diferenciar los tipos de salida que existen en los circuitos digitales, específicamente en el circuito integrado 7404 con configuración Totem Pole, 7426 con configuración Open Collector y 74240 con configuración Tri-State. Para ello utilizaremos los siguientes materiales: la protoboard, que en este caso será el área de trabajo del software de multisim, un osciloscopio, un multímetro, los chips que he mencionado anteriormente, dos resistencias de 10 kΩ y un LED. El procedimiento consiste en lo siguiente: se conectarán tres configuraciones de transistores y se realizarán mediciones eléctricas, anotando los datos medidos en las tablas comparativas. Aclaración: esta práctica será simulada en multisim, pero puede ser llevada a cabo con materiales reales. Empecemos pues con la configuración Totem Pole. Es una configuración utilizada dentro de los circuitos integrados, dentro del circuito integrado 74LS04. En ella se utilizan dos transistores en serie, generalmente un NPN y un PNP, para proporcionar tanto corriente de carga pull-up como de descarga pull-down. Permite una respuesta rápida porque el circuito activa uno de los transistores para conducir la corriente y el otro se apaga, minimizando la resistencia de salida. Se conectará entonces el primer circuito integrado en la configuración Totem Pole. Se va a conectar el 7404 y se visualizará la señal resultante conectando la salida del circuito al osciloscopio. Posteriormente vamos a anotar los voltajes obtenidos. Estos deben de ser de aproximadamente entre 5 y 0 volts, cuando la entrada es 1 lógico y 0 lógico. A continuación se muestran los resultados de la configuración número 1. Podemos observar en la gráfica obtenida por el osciloscopio que cuando la entrada es 1 lógico, la salida es 58 nanovolts, o sea, 0 volts. Y cuando la entrada es un 0 lógico, porque recordemos que este chip integrado es una compuerta NOT, por lo tanto si entra un 0 lógico tendríamos un 1 lógico, la salida es de 5 volts exactos. Hablemos ahora de la configuración Open Collector o colector abierto, utilizada en el 74LS26. Solo tiene un transistor de salida tipo NPN, cuyo colector o drenador quedará abierto. Requiere una resistencia de pull-up externa para establecer un nivel lógico alto y puede utilizarse para conectar múltiples salidas en paralelo, como en la lógica cablada o en la configuración wire-end. Para llevar a cabo las mediciones de esta configuración, conectaremos el circuito de la siguiente manera: visualizaremos la señal resultante conectando la salida del circuito al osciloscopio y posteriormente anotaremos los voltajes obtenidos, que esto deben de ser entre cerca de 0 volts y 0 volts cuando la entrada es 1 lógico y un 0 lógico. Estos son los resultados de la configuración de la configuración Open Collector. Cuando no tiene una resistencia externa, podemos ver que la salida es 0 volts cuando la entrada es tanto 1 lógico como 0 lógico, como podemos ver en las pantallas del osciloscopio. Ahora veremos la diferencia que existe cuando se le conecta una resistencia externa de pull-up de 10 kΩ en la salida, como se muestra en el circuito siguiente. Volveremos a realizar la toma de medidas de voltajes resultantes y de manera opcional se le pueden suministrar voltajes mayores, por ejemplo 12 volts, para estudiar el desempeño de esta configuración. Estos son los resultados de la configuración cuando se la conecta a una resistencia de pull-up externa de 10 kΩ. Tenemos una salida de aproximadamente 0 volts o 499 microvolts y una salida de cuando la entrada es 1 lógico y una salida de aproximadamente 5 volts cuando la entrada es un 0 lógico. Ahora, si le suministramos 12 volts al circuito, veremos que la salida es aproximadamente 1.2 milivolts cuando la entrada es un 1 lógico y la salida es aproximadamente los 12 volts cuando la entrada es un 0 lógico. Con la configuración de Open Collector podemos desarrollar una configuración llamada wire-end que funciona como una compuerta END
en donde la salida de las 4 compuertas puede ser unida a una sola como en el siguiente circuito. Los resultados de la configuración son los siguientes. Como podrán darse cuenta, utilizaremos un switch para simular las entradas en la compuerta A, B, C y D. Y la salida estará representada en la tabla con la letra S. Podemos ver que, tal cual habíamos predicho, se comporta como una compuerta AND, en donde la salida será un 1 lógico solo cuando las entradas sean un 1 lógico en todas las entradas. Ahora hablaremos de la configuración tri-state, utilizada en el circuito integrado 74LS240. Tiene 3 estados posibles: alto, bajo y alta impedancia. La alta impedancia significa que la salida está desconectada del circuito, como si no existiera. Se usan buses de datos donde varios dispositivos comparten la misma línea, permitiendo que solo un dispositivo escriba a la vez sin conflictos. Conectaremos el siguiente circuito utilizando un circuito integrado 74240 y dos resistencias de 10 kΩ. Posteriormente vamos a medir las 3 salidas o estados posibles, que aproximadamente son 0 volts, 2.5 volts y 5 volts, y escribiremos los resultados en una tabla comparativa. Estos son los resultados de la configuración número 3. Podemos ver que cuando tenemos un 0 lógico en la entrada G, la salida es de 5 volts cuando en la entrada en A es 0 lógico y de aproximadamente 0 volts cuando la entrada es un 1 lógico. Y cuando la entrada G tiene un 1 lógico, si ingresamos un 0 lógico en A, la salida es 2.5 volts, y si ingresamos un 1 lógico sería igualmente 2.5 volts. Eso sería toda mi parte, muchas gracias por su atención.